En este canal ya se han narrado historias de grandes lumbreras que han llegado a nuestro fútbol, desde el buitre butragueño en el Celaya, que se quedó a un paso de coronarse, hasta el breve cuento de Ronaldinho, quien también jugó la final de Clausura 2015 con los Gallos de Querétaro. Pero si hubo un evento que convirtió a nuestro balompié en tema de conversación en todos los rincones del mundo, fue la imponente bomba lanzada desde Culiacán, ciudad beisbolera que no contaba con franquicia en primera división, pero sí en la liga de ascenso con los Dorados de Sinaloa, donde por cierto alguna vez jugó Pep Guardiola. Y es que en 2018 Diego Armando Maradona fue anunciado como nuevo director técnico del Gran Pez, viralizando la noticia por el planeta entero en cuestión de segundos. Todo el mundo quería saber quiénes eran los Dorados y por qué el mítico 10 llegó a dirigirlos. Los detractores del Diego no tardaron en levantar la voz, criticando su contratación con el argumento de que solo iba de paseo, además de que no contaba con las armas suficientes para dirigir en la Liga de Plata a un equipo que vivía días muy oscuros. No obstante, Maradona cayó bocas, imprimió al equipo su mística divina y amor por el fútbol, con lo que le alcanzó para sacarlos del fracaso y llegar a 2 finales consecutivas, en la orilla de ascender al paraíso. Desmenuzaremos la historia del técnico argentino en Sinaloa con 2 episodios lo más detallado posible, tratando de comprender cómo fue que logró exprimir el máximo potencial a un club que buscaba cobre y terminó minando oro con acento del Mar del Plata. Corría el primer semestre del 2016 y en el Volcán Universitario se disputaba la fecha 14 del torneo Clausura. Ese día brillaba por el morbo que ocasionaba el Tigres contra Dorados. El partido hubiera resultado casi insignificante en cualquier otro momento, pero aquel 16 de abril concluyó la crónica de un descenso anunciado. Con un saldo de 8 derrotas, 2 empates y solo 3 victorias, al conjunto sinaloense le urgía ganar los 3 puntos para salvar la categoría de momento. Sin embargo, los dirigidos por José Guadalupe Cruz regaron gacho el tepache y lo perdieron por escandaloso marcador de 5-2. Fue así como se fueron al infierno del ascenso por segunda vez en 10 años. En la categoría de plata les fue muy bien en su primera campaña con Gabriel Caballero, que los llevó hasta el campeonato en una serie que ganaron al Atlante 4-2. Para el Clausura 2017 no lo hicieron del todo mal, sin embargo los de Ciudad Juárez se pusieron bravos en semifinales y les negaron la defensa de su corona. Pero no todo estaba perdido, ya que el título del torneo pasado les dio un lugar en la final por el ascenso 2016-2017, que tristemente perdieron por global de 3-2 frente a los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tras el intento fallido por regresar al máximo circuito, Dorado se preparó para una nueva campaña en la división de ascenso y prescindió de los servicios de Caballero para darle la primera oportunidad al frente de un equipo profesional a Diego Ramírez de Champs, que solo se había desempeñado como asistente de Miguel Herrera en Xolos y América, así como de Antonio Mohamed, también en Coapa. El torneo de presentación de Ramírez fue todo menos halagador, ya que el Gran Pez se quedó fuera de liguilla en 12º de la general, con 7 derrotas, 2 empates y 6 triunfos, así que le dieron cuello al Nobel entrenador. Para el Clausura 2018 llegó al banco sinaloense el experimentado Francisco Ramírez, quien le cambió la cara al equipo dejándolo en segundo lugar de la clasificación. Sin embargo, Tapachula pescó en las semifinales de la fiesta grande y despidió a Dorados con el 5-2 de la serie. La directiva quedó conforme con los resultados ofertados por Paco Ramírez y decidieron continuar con su proyecto para el torneo Apertura, que nadie sabía sería histórico, no solo para Dorados y la división de ascenso, sino para todo el fútbol mexicano. Aunque no por la mano del asistente de Ricardo Antonio Lavolpe en el Mundial 2006, sino por otra mano, la más conocida en el planeta fútbol, la mano de Dios. Dorados tenía entre sus filas a jugadores con experiencia en primera como Amaury Escoto, Jesús Chávez, Alonso Escobosa, Edson Rivera, los argentinos Gaspar Servio y Jorge Córdoba, el paraguayo Cristian Báez y el ecuatoriano Vinicio Angulo. Asimismo contaban con jovencitos que buscaban escribir su historia en el profesionalismo como Fernando Arce Jr., Diego Barbosa, Raúl Sandoval y José Alberto García. Se inauguró formalmente la temporada para el Gran Pez cuando viajaron al Bajío para enfrentar al Atlético Celaya el 21 de julio. Los toros abrieron el marcador con el tremendo gol de Kevin Favela, que de zurda la hizo besar el poste y para adentro, con todo y el lance de loco Servio. Víctor Guadalupe tuvo el empate durante los primeros minutos del segundo tiempo. Sin embargo, le pegó muy abajo al balón y lo mandó a la grada. Dorados lo intentó en reiteradas ocasiones con centros al área de todo tipo, pero sin efectividad en la definición. Fue hasta el 65 que los aurinegros armaron la contra. Angulo remató con el marco abierto, mas Rodrigo López la sacó con la mano. El colegiado no dudó en marcar la pena máxima, y Cristian Báez engañó a Juan Roldán para establecer el 1-1, que fue el definitivo.
Debido a que el número de equipos era impar, en cada jornada descansaba uno diferente, y en la número 2 fue turno de los de Culiacán. Volvieron a la acción con su visita a Ciudad Juárez para medirse con los Bravos. Justo al cuarto de hora la casa se fue al frente con el tanto de Mauro Fernández, ante la leve complacencia del meta argentino. Posteriormente Gaspar no pudo reaccionar al remate cercano de Gabriel Achen, que escapó de sus manos, permitiendo el 2-0 antes del entretiempo. Ya en el complemento, con el 80 a la vuelta de la esquina, Achen hizo de las suyas por el corredor de la izquierda y descargó para la entrada de Lucas Javier, quien con el interior de la derecha sentenció el 3-0 y la primera derrota sinaloense de la campaña. La presentación de Dorados frente a su gente se dio para la cuarta fecha, cuando abrieron las puertas del entonces Estadio Banorte para recibir a los Potros de la UAM. Los universitarios agüitaron la presentación del anfitrión ganándolo por la mínima con el solitario de Tony López, que se comió las espaldas de la saga y definió tranquilo ante la salida de Servio. Con 2 derrotas al hilo y un solo punto en la numeralia, Dorados se hundió en el fondo de la tabla, de donde buscaría salir pasando por encima de los Cimarrones de Sonora, pero solo consiguieron un triste empate en un partido que prometía mucho más. En la primera mitad sucedió nada, pero arrancó la segunda y Fernando Ortiz hizo lo que quiso con la saga Culich, venciendo a su merced al cancerbero arenalense. Dorados no hiló su tercera derrota consecutiva porque Escobosa se puso los lentes, y al 50 prendió un zurdazo mortal que venció la puerta de Gavino Espinosa, asegurando apenas su segundo punto. Ya como 12avos de la general les tocó enfrentar en casa a los Correcaminos de la UAT. Sin embargo, el partido correspondiente a la jornada 6 fue una monserga. No se rompió la red, hubo muy pocas emociones, aunque mínimo se rescató el puntito. Para las 7 el Gran Pez visitó el Andrés Quintana Roo, donde dio muestras del raquítico entendimiento y perdió por el marcador más corto con el gol de Lisandro Echeverría, que contrarremató la red después del palo de Fernando Fernández. El resbalón con los Potros y las nulas victorias a mitad de torneo obligaron a la directiva sinaloense a ejecutar un plan de acción para traer un nuevo estratega, y la pausa por fecha FIFA les cayó como anillo al dedo. El dueño de Dorados, Jorge Alberto Hank, contactó a Cristian Bragarnik, representante que maneja gran parte del mercado latinoamericano, y le preguntó por algún técnico dentro de su baraja. Para su sorpresa, el manager argentino respondió que no hacía mucho habló con Maradona, que luego de su experiencia al frente del Fujairah SC de Arabia Saudita, quería seguir trabajando como entrenador sin importar el equipo. El mismo Diego solicitó expresamente le llamara cuanto antes en caso de encontrar algún nuevo proyecto. El idioma le permitiría expresarse con facilidad con los jugadores y eso le agradó mucho al 10, así que en cuestión de horas acordaron su contrato. El 6 de septiembre de 2018, Jesús Chávez, entonces capitán del equipo, se encontraba en casa previo al entrenamiento cuando recibió la llamada del presidente Antonio Núñez, que le soltó la bomba. Viene Maradona. Empieza la revolución maradoniana. El proyecto es subir a primera división. Esa misma tarde se anunció la salida de Paco Ramírez, quien un día antes dirigió al equipo en el partido de Copa frente a Veracruz, ganando 1-0 y asegurando octavos de final. El exastro argentino aterrizó en Sinaloa 2 días después y para el 10 de septiembre fue presentado oficialmente en una sesión de entrenamiento a puerta abierta, donde se vieron cámaras como nunca en el estadio de Dorados. Sí, van a ir a trabar con la cabeza si pueden. Va a ser bravo ganarlo. Va a ser bravo ganarlo. Muchos criticaron la llegada del campeón del mundo, a grado de especularse que dinero del narco permitió su contratación, y algunos medios de comunicación se dieron el lujo de bromear con su adicción, sin una pizca de respeto y sin saber que se vendría una revolución total. El narcotráfico y demás, y se va a relacionar, créanmelo, así va a ser. Se va a la tierra de uno de los principales cárteles de la droga en México. Los jugadores de fútbol que jugábamos bien a la pelota no somos buenos técnicos. Queda ver qué periodista juega bien al fútbol. Diego Armando debutó como timonel para la jornada 8 y el 17 de septiembre hizo su presentación triunfante ante Cafetaleros de Tapachula, en un estadio Banorte que no se llenó, pero sí que presentó su mejor entrada hasta ese momento. La mano de Dios se vio desde el primer tiempo con un Dorados más dinámico y ofensivo, solo que la feria de goles comenzaría hasta la segunda mitad. Al 50 Julio Navas se animó al regate por izquierda y sacó el centro. Entonces Vinicio, que tendría una noche redonda,
les ganó la espalda a los defensores y con el testarazo sacudió el 1-0 que Diego festejó a lo Maradona. A los pocos segundos Dorados presionó y robó en la salida. La de Gajos le quedó puesta al ecuatoriano Angulo, que de primera duplicó el marcador, pese a la chique del meta cafetalero. No obstante, la visita respondió casi de inmediato y a corto distancia con el tanto de reversa de Sebastián Ibars, tras un cobro a balón parado. Por supuesto que Diego hizo berrinche, pero rápido se le olvidó porque Ibars derribó dentro del área a José García, y Angulo transformó el penal en hat-trick para su cuenta personal. A 5 del final, Escobosa fue al frente y al llegar a 3/4 de cancha se animó con el disparo, que no llevaba mucho. Sin embargo, Carlos López atacó mal la pelota y permitió el 4-1 final. Vaya debut en sueño para Maradona y sus muchachos, que sumaron de a 3 por primera vez en el torneo y se colocaron en 10º de la general. El siguiente reto para el conjunto maradoniano fue en calidad de visitante frente a Alebrijes. Fue un partido con muchas emociones y llegadas por ambos lados. Sin embargo, el equipo local fue el único que pudo hacer daño y se embolsó los 3 puntos con la diana de Sánchez, que la picó por encima de Gaspar Servio el 27 de tiempo corrido. Por supuesto, la derrota fue material hermoso para los detractores del Diego y todavía le sacaron más vuelo a la hilacha con su segundo descalabro, que sucedió en los octavos de final del torneo de Copa. Dorados viajó a la corregidora de Querétaro para eliminarse con los Gallos Blancos, que se pusieron al frente desde el minuto 7. Camilo Zambetso anotó un señor golazo de larga distancia, que dejó sin oportunidad a Servio, tendido de cualquier modo. 10 minutos más tarde, el cañonero brasileño repitió la dosis, y otra vez el arquero se lanzó inútil, porque el balón entró en la esquina. La reacción de Dorados llegó muy tarde con el descuento de Fernando Arce, pero ya no alcanzó el tiempo y quedaron eliminados de la Copa MX. Una primera decepción para el entrenador argentino, que sin embargo le serviría para concentrarse en el torneo local. De regreso a la liga, el Gran P se midió con Leones Negros. Para la buena fortuna Culichi, la suerte le sonrió tarde, pero seguro, y lo ganaron 2-0 sobre la hora. En el primer tiempo y la mayor parte del segundo se fueron sin goles, hasta que al 90 el Pala Báez marcó el 1-0 tras empujar de trámite el rechace de Felipe López. 3 minutos más tarde, ya sobre el tiempo de reposición, Vinicio sentenció la victoria desparramando defensores y definiendo chévere sobre la salida del meta leonés. Aquel 29 de septiembre los Dorados durmieron en el 9º peldaño de la general, cada vez más cerca de puestos de liguilla. El compromiso número 11 fue contra Zacatepec, según indicó el calendario. El equipo del Cebollita cosechó el segundo de los 5 triunfos que iba a hilar. La oncena de Dorados se paró en el Agustín Coruco Díaz, encontrando la victoria luego de una estupenda jugada colectiva que concluyó Jorge Córdoba a pase del Sharpie Angulo. Maradona y sus pupilos avanzaron a octavo, con la moral a tope rumbo a su próximo compromiso, que sería contra el tercero de la general. ¡Culiacán! 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 Este partido yo lo veo un poquito más complicado, ¿no? Sí. ¿Y ellos se esperaban lo que hoy está teniendo Dorado? Ni ellos. En el Coloso de Tres Cruces hubo exhibición de circo, maroma y teatro. El primer acto estuvo a cargo de Julio Nava, que danzó por derecha y sacó el centro para la elevación del Sharpie, que subió el primero al marcador. Maradona festejó sin levantarse de su asiento, y luego Servio voló monumental para sacar el cabezazo de Nurse. Antes de terminar el primer tiempo, Alonso Escobosa se incorporó por el corredor, entró a zona de peligro, enganchó para su izquierda y sacudió la red, venciendo al guardameta. Con el 2-0 los Dorados se relajaron y a los 5 minutos del complemento recibieron el revés zacatecano de Guillermo Martínez, que descontó con la testa para aclarar a un serbio que fildeó pésimo. La visita levantó una barda en la portería y ninguno de los 5 remates de Mineros acabó en gol. Luego vino la respuesta sinaloense con Edson Rivera, que encarando llegó a la frontal, tiró el centro y apareció Angulo para impactar con el interior. Pese a que el partido estaba controlado y el tiempo estaba por agotarse, al 89 Julio Nava cometió una falta inocente dentro del área, que Roberto Nurse convirtió en gol para el 3-2, que ya fue definitivo. El factor Diego Armando Maradona transformó a un equipo que pasó de ser uno que nomás no ganaba a otro que se emborrachó de triunfo y se metió a puestos de liguilla. El Gran Pez recibió en casa al Tampico Madero, que era de los sotaneros y peleaba por la permanencia, por lo que se esperaba un partidazo. La cosa se puso intensa desde el comienzo porque la Jaiba se fue al frente con la peinada de Arturo Ledesma tras el cobro a balón parado. No obstante, les duró muy poco el gusto, ya que un minuto después Angulo fue más que Jorge Alvarado en el choque aéreo y con la cabeza igualó el partido, para luego celebrar con su entrenador.
A poco y nada para el descanso, los de Sinaloa movieron desde el vértice de la derecha. En la danza del área apareció Arce sin alguien que lo marcara y con la frente estableció el 2-1, que ya no se movió en el segundo tiempo. Con 4 victorias consecutivas, Dorados se ubicó en séptimo de la clasificación, lo que resultó el regalo perfecto para Maradona, que estaba a 3 días de cumplir 58 años. Aniversario que por cierto festejó al lado de otro grande del deporte, Julio César Chávez, pugilista mexicano histórico que reside en Culiacán. Y que fuera su cumpleaños durante esta etapa tan linda, yo creo que nos viene bien a todos y pues verlo. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. La penúltima jornada fue contra otro colero, por lo que en Mérida ante los Venados, el equipo del astro argentino lucía como el amplio favorito. La primera parte fue muy cerrada, hubo opciones en ambas fronteras, pero nunca se apareció el gol. Todavía en el complemento, Nava largó la agonía, volando la más fácil del mundo, y Maradona con el gesto lo dijo todo. La dicha de contar con un inmortal en la banca le dio la suerte suficiente a Dorados para presentarse en el marcador. Al 71, Fernando Arce contrarremató dentro del área, luego del tiro de esquina. Sin mucho fútbol, pero con lo suficiente para conseguir el tanto que les tiene arriba en el marcador. Los sinaloenses estuvieron para alargar el marcador, pero Navarrete se batió en un par de ocasiones y el encuentro culminó 1-0. El quinto éxito para el saldo maradoniano, que tenía 21 unidades como sexto de la general. El cierre de la campaña se jugó en el estanque del Gran Pez contra San Luis, que como Dorados buscaba mejorar su posición en la tabla de cara a la fiesta grande, y que curiosamente sería su gran némesis en el futuro cercano. Algunas luces del Estadio Banorte se apagaron, por lo que el partido se pausó. Luego de un rato se reanudó, y al 34 los tuneros se fueron al frente con la media vuelta de Nico Ibáñez, en la que Gaspar Servio pudo hacer algo más para contenerla. Jorge Córdoba la cruzó de más, y a la mitad del agregado de 19 minutos, Dorados empató el partido con el gol del Flaco tras la intentona fallida de Escobosa. Diego Armando Barbosa se comió a su tocayo, casi le sale la pintura que se quedó en bosquejo. Después armaron una triangulación muy vistosa que acabó en gol, pero todo se anuló por fuera de lugar. Y así acabó el partido. Con un saldo de 6 victorias, 4 empates y las mismas derrotas, las puertas de la liguilla se abrieron de par en par al conjunto de Maradona. Como séptimos de la clasificación, les tocó enfrentarse a los Mineros de Zacatecas, sublíderes con apenas 2 descalabros. Nadie llega mejor que nosotros, muchachos, vamos, nadie. Iremos a la casa de ellos y nos traeremos los puntos nosotros. Ahora, si lo podemos matar acá, lo matamos acá. ¡Vamos, carajo! La serie de cuartos se abrió en Culiacán el 14 de noviembre. Maradona se encomendó a su Dios y el partido arrancó con Zacatecas más propositivo, pero sin claridad en la última zona. Los primeros 45 minutos se diluyeron con muy pocas emociones y el segundo tiempo iba para las mismas, pero Rivera y Fassi le pusieron sabor con el cabezazo del uno y la tajada del otro. Angulo lo intentó con derecha desde los linderos al 56, inquietando a nadie. Luego el centro fue interesante, pero pasó de largo, y el Diego estaba que no se creía la basofia de encuentro que estaba observando. Juan Galíndez gravitó y ganó a su marcador dentro del área. Sin embargo, el contacto fue débil y Fassi abrazó la arremetida tras el centro de Arce Jr. Servio hizo un berrinche de aquellos por un pisotón sobre su persona y se llevó la preventiva. Nurse no pudo meter el servicio de Vergara, y luego Dorados lo intentó a la distancia, pero salió muy desviado. La más clara de todo el partido, que puso a parir chayotes a Maradona, fue la de Galíndez al 83. El colombiano erró de cabeza un remate de trámite que pudo ser el de la ventaja, pero se nubló gachísimo y tras consumirse los 90 minutos se decretó la insípida igualada. No, la falla más grande del partido y de muchos partidos. Tras el silbatazo final, el nazareno Edgar Ulises Rangel le mostró la roja a Diego Armando por incitar al público en contra de los oficiales, con lo que se hizo acreedor a un partido de suspensión y vería la vuelta desde la grada. Maradona está equivocado. De la que se perdió Galíndez no tiene que ver nada el árbitro, provocando a la afición para que le estén gritando insultos, y aquí del empate no tiene nada que ver el árbitro. Yo creo que con esto ya, si lo suspenden, ya no podemos decir nada. No se le puede decir nada, dejaron todo. Y el que me viene a decir algo, que se vaya a la concha de su madre. El empate deja el partido abierto 100%. ¡Dorador!
nos haga campeones la ilusión de corazón. Hoy no puedo estar en la cancha, voy a estar arriba. Yo estoy orgulloso de ustedes, muchachos. Mi corazón está con ustedes, se lo juro por mi madre. El 0-0 de la ida inquietó en nada al conjunto zacatecano, que se fue tranquilo al Vega Villalba con la confianza de cerrar en casa y con su gente. No tenía idea de que el gran pez se pondría más trucha para arrebatarles la eliminatoria. El primer aviso sinaloense sucedió con un cabezazo que Fassi atajó presumiendo reflejos bárbaros, pero la jugada se invalidó. Angulo cayó conmocionado, aunque se repuso y siguió en la contienda. Luego Simón Almeida y Edson Rivera chocaron abajo, pero sin consecuencias. Y terminó el primer tiempo sin nada más por subrayar que la paridad que nadie sabía romper. Ya en los segundos 45, el minero Francisco Rivera estrelló su ensayo en la barrera. Luego cuchareó para Eder Cruz, que apareció solo, pero sacó ventaja de su posición. Se agitó la bandera y adiós al peligro. Al 62, los de Culiacán colgaron el balón a zona roja, donde Angulo ganó el vuelo. Sin embargo, el cabezazo salió a la ubicación de Fassi, que sin titubear se quedó con ella. ¡Ay, la pelota, la puta madre! Un minuto después, Almeida se escapó por el corredor de la izquierda. No obstante, la diagonal fue bien cortada por la saga, que impidió la arremetida de Nurse, que incluso pidió un penal imaginario. Se diluía al 67 cuando Julio Navas se adueñó del medio campo. Levantó la mirada y trazó largo para el movimiento del Sharpie, que cerca del manchón se suspendió en el aire para rematar soberbio y ahora sí colar el balón a portería. Maradona festejaba con mesura junto a su comitiva, mientras que en el terreno de juego voló una roja para Cruz por un cabezazo sobre Nava. Se reanudaron las acciones, pero la emoción solo se apareció hasta que el argentino Córdoba se puso los shoulders y cual tackle defensivo aterrizó a Guillermo Martínez dentro del área. Ningún pañuelo voló y Oscar Mejía se tragó el silbato, ignorando la pena máxima que fue evidente a más no poder. Lo que sí pitó el colegiado fue el cese de las acciones, por lo que Dorados y su mediático entrenador se colaron a semifinales. ¡Mucho huevo tiene estos muchachos! ¡Vamos, mamá, Dios! ¡Que un amigo lo vas a encontrar! ¡Toda la vuelta vamos a! Ahí aguardaban los Bravos de Ciudad Juárez, viejos conocidos que en el Clausura de un año atrás fueron verdugos en la misma fase, y que lucían como amplios favoritos por tener una sola derrota en 16 partidos, incluidos los cuartos donde echaron a Leones Negros. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. ¡Y ya ves! Yo lo único que quiero es venir a ver. El respetable se dio cita en el Estadio Banorte la noche del 21 de noviembre para el cotejo de ida. Maradona llegó al inmueble con la mirada un tanto perdida, quizás por el cóctel de pastillas con el que trataban sus dolores de rodilla, como contó Valdano en su podcast, combinadas con las 5 cervezas que consumía a diario, como lo confirmó Mario García Coballes, uno de sus auxiliares técnicos. Ciudad Juárez buscó el resultado desde los primeros instantes. En una de esas Gaspar Servio se hizo grande, la bajó del tendedero y aniquiló la amenaza. Dorados respondió con Escobosa, que con su tiro de castigo arrebató suspiros, pero solo se quedó en eso, porque se fue por un lado de la valla de Enrique Palos. Antes de llegar al 10, Eddie Barambila la agarró con el bote a favor, mas su derechazo se quedó lejos de ser gol, pero eso sí, muy cerca de la cabecera. Lo mismo que el ensayo de Elson Díaz Jr. un minuto después. El técnico dorado veía las acciones desparramado en su asiento cuando Escobosa se dispuso a mover el córner desde el vértice de la derecha. El mochiteco la colgó con el interior a la olla y ahí la jerarquía del flaco Córdoba se impuso sobre la saga, rematando de reversa para colocar el 1-0 de la noche. ¡Buen cabezazo! ¡Y encontró la red del flaco! Luis Isla celebró junto al Diego con cuidado de no romperlo. Y casi de inmediato los Dorados tejieron una jugada colectiva bárbara, que no terminó en gol, porque Palos atajó a una mano. No llegamos a la media cuando Escobosa se escapó por el jardín de la derecha y sirvió al área. La pelota pasó de largo donde apareció Raúl Sandoval, que en 2 tiempos y de zurda agitó la malla para extender la diferencia. Luego el partido fue a menos y solo se puede recalcar el escopetazo muy desviado de Arce al 76 y un balón al área de Bravos, que acabó en la propiedad del loco serbio. Sin más tiempo en el reloj, Humberto Vargas decretó el fin de la ida con resultado fenomenal para los protagonistas de este video, que se llevaron las de ganar para el cotejo de vuelta. Y que ganan. Y que vamos a seguir ganando. Seguramente irán para arriba como locos, cerquita del cielo, donde está mi mamita, mejor todavía.
Bajo el atardecer de Ciudad Juárez, Dorados se plantó en el Estadio Olímpico ante casi 20,000 espectadores que soñaban con el fracaso del conjunto maradoniano y la victoria de los suyos. Los Bravos avisaron primero con un servicio caliente, pero el remate de Helio Castro se fue por encima. Al minuto 5 hubo un conato de bronca que se diluyó con el aporte del Pelusa, calmando a su gente. Escobosa fue a profundidad y tiró el centro que rechazó la zaga. Pero en el segundo ensayo le quedó a Julito Nava, que no cantó el primero porque su izquierda la cruzó de más. Leandro Carrijo quiso entrar a la cocina sinaloense, mas le robaron el dulce y al 26 le faltó decisión frente a Gaspar, que le ganó el mano a mano. A la media de juego, Dorados perdonó dentro del área juarense y repitió 3 minutos más tarde con Escobosa, que pagó caro la benevolencia porque al 38 Carrijo adelantó a la casa, convirtiendo por la vía del penal, marcado con un criterio muy riguroso. Con el agregado del 2-1, la cosa se puso tensa en el seno culichi. Sin embargo, ninguna de las acometidas color verde que sucedieron en adelante fueron gol, y la más inquietante fue un cabezazo a bocajarro que Servio atajó heroico a una mano. El cronómetro dijo 0, por lo que el Diego y sus Dorados rompieron todas las quinielas metiéndose a la final, demostrando al argentino que los buenos jugadores también pueden ser buenos técnicos. La final y qué sé yo. Una vuelta más, Dorado. Una vuelta más. Diego arrancó en el lugar 14, subiendo 7 posiciones en la tabla con derecho a liguilla, y se colaron hasta la última instancia. Es un hecho que Maradona no fue el único artífice de la remontada dorada, ya que se apoyó muchísimo en sus auxiliares técnicos y tácticos. No obstante, la sola presencia del genio del fútbol mundial fue un envión gigantesco para que ese grupo de jugadores elevara su mentalidad y motivación a lugares insospechados, algo que solo la magia del Diego podría lograr. La contienda por el título se disputó contra el renovado Atlético San Luis, rival forrado de españoles, que fue quinto en la clasificación y que arribó a la final del ascenso luego de eliminar a Cimarrones en cuartos y despedir a Atlante en semifinales. Y le dije, vamos a jugarnos la vida, ¿no? Me la jugué toda la vida, me la jugué. Y eso es lo que nos llevó, o nos trajo acá a esta final. A base de mucho sacrificio, de mucha humildad, de mucho trabajo. Son partidos únicos, son partidos que quieres jugar siempre. Querían llegar a la gloria y ahora lo conseguimos, muchachos. Quiero que seamos eternos en el fútbol, muchachos. Está peleando por nuestro sueño, el sueño de ser campeón, carajo. La final de ida tuvo lugar bajo el manto de la noche de Culiacán el 28 de noviembre. Con el Estadio Banorte a medio llenar, extrañamente. Dorados vestía de negro como en casi toda la liguilla. Los primeros 5 minutos pasaron sin emociones, pero apenas corrió el 6, Vinicio Angulo provocó la bulla con un remate cercano tras el servicio de Nava que movió a balón parado. El objetivo principal del local era salir de casa con la ventaja en la espalda, y casi arrancan bien, con el segundo aviso del Sharpie, que fue a parar a los brazos de Carlos Rodríguez, primo de Moisés Muñoz. Luego el mismo ecuatoriano llegó a línea de fondo tirando bicicletas y descargó violento, solo que el flaco Córdoba se tardó una milésima y no llegó al cierre de pinza. Por ahí del 20, Servio se dijo de todo con Catalán, muy de cerca. 3 minutos más tarde, Javier Báez fildeó horrendo, entregándola para Madrigal, que voló la única interesante para San Luis en 24 minutos de primer tiempo. Ibáñez ganó a velocidad, se abrió el espacio, pero cruzó exagerado. Posteriormente Nava se animó de lejos, mas el zurdazo fue defectuoso, al igual que el frentazo de Vinicio al 35. Raúl Sandoval apretó todos los botones y le salió una estampa espectacular que ni él supo cómo, mientras que Julio César veía el encuentro de su amigo en la comodidad de su palco. Noé Maya se lució con 2 recortes dentro del área dorada, mas la sacudida fue contenida por Gaspar Servio, y antes de irnos al descanso, Nico Ibáñez falló el que pudo ser el de la ventaja amarilla. Tras la pausa corrieron los segundos 45 y la tónica no cambió en mucho, con Dorados más dominador y San Luis aguantando las embestidas sinaloenses, como la de Escobosa al 50. Fernando Arce se acordó de su padre y como él filtró para Nava, que definió a portería, pero en la humanidad de Rodríguez. José Alberto García apenas entró al campo, tuvo una ocasión manifiesta, solo que la puntería le quedó mal y su disparo nomás coqueteó con la línea y con los sentimientos de Maradona. La superioridad sinaloense se veía por derecha y por izquierda, que fue donde bajaron a Jesús Alonso al 75. Él mismo reanudó el fútbol con un centro al corazón del área, que Angulo prolongó con la testa. Rivera se la encontró y sacudió la red con el recurso de su pierna izquierda. ¡Gol de Rivera! La noche continuó con Servio, que levantó a la gente de sus asientos con su atajada al 82, mientras Pelusa observaba convertido en un manojo de nervios.
Cerca del final, Maradona exigió airado un penal sobre Angulo, pero el árbitro dijo que no, y luego el campeón del mundo se enfrascó con Poncho Sosa, a quien amenazó con el índice, para luego salir expulsado y ovacionado, pero sin la oportunidad de brindar su aura en el partido de vuelta. El agregado no dio más tela para cortar, y Mario Humberto Vargas decretó el final del juego de ida, por lo que Dorados cumplió el objetivo de viajar al centro del país con la ventaja en los bolsillos. El estratega argentino vino para hacer historia y no a perder el tiempo, porque aunque él no lo sabía, sus días en esta tierra estaban contados. Me quiero emborrachar de felicidad. La última querella por el título de ascenso a Apertura 2018 se llevó a cabo en el Alfonso Lastras a las 8:30 de la noche del 2 de diciembre. Las tribunas estaban repletas y no cabía un alma más. Maradona, que vería el duelo desde las alturas, mandó al ruedo a su capitán Gaspar Servio para defender el marco. En la defensa paró a Diego Barbosa, Jesús Chávez, Raúl Sandoval y Cristian Báez, la línea de siempre. La columna en el medio campo fue conformada por Fernando Arce, Edson Rivera, Jesús Escobosa y Julio Nava, mientras que para elaborar goles eligió a Jorge Córdoba y Vinicio Angulo, sus arietes de confianza. El 11 de Alfonso Sosa fue con Carlos Rodríguez en el arco, Matías Catalán y los españoles Mario Albrante, Unai Bilbao y Enrique López salieron como zagueros. El mediocampo fue todo mexicano con Juan Castro, Jorge Sánchez, Noé Maya y Fernando Madrigal. La dupla en la delantera fue para Nico Ibáñez e Ian González. La ceremonia protocolaria tuvo fuegos artificiales, pasarela de jugadores y afiches gigantes. La visita saltó con el uniforme oscuro, fiel a su costumbre desde que llegó el Diego. Y la casa vistió con rayas rojas y blancas, tal como el Atlético de Madrid, que absorbió el 51% del conjunto potosino. Apenas rodó la pelota, el público empezó a jugar su partido con rechiflas sobre Dorados cada vez que se hacía de la posesión. El primer ensayo, que fue de Córdoba, se abrió de más, con destino a la publicidad estática. Luego a Ibáñez, que estaba en buena posición, se le escapó la chance, por lo que rebasamos el minuto 10 sin muchas emociones y con Diego Armando muy serio en su castigo. Chucho Chávez cumplió con su recorrido evitando la descolgada de Ibáñez. Al español González le robaron en media cancha y la visita armó la contra. Entonces Nava sirvió un pase de primer nivel, que no terminó en anotación de Angulo por la monumental salvada de Bilbao sobre la línea de meta. Cuando ese balón iba para adentro, cuando Vinicio Angulo le había ganado la espalda, había intentado concretar por abajo, ya estaba vencido el guardameta Carlos Felipe Rodríguez y Daniel Barba. No cayó el primero de milagro, pero se gastaba el 20 cuando el Atlético de San Luis agitó la red luego de un balón detenido, pero la banda sinaloense salió a tiempo, anulándose la diana por fuera de lugar. Al poco rato pasó lo mismo del lado contrario, pero pasando la media de juego finalmente llegó un gol que subió el marcador. Dorados recuperó en zona baja, se apuraron a construir y en 4 toques llegaron a territorio enemigo. Con el corredor abierto, el Sharpie se introdujo al área, pero erró en la definición. Sin embargo, para la segunda jugada apareció Jorge Córdoba, que con el zaguán abierto plasmó el primero de la vuelta. El gol que alargó la ventaja a Culichi se celebró con alegría desmesurada entre sus incondicionales, caso contrario de los potosinos en el Alfonso Lastras, que enmudecieron sin reparar en el porvenir que les esperaba. A Maradona se le veía contento hablando por el comunicador cuando el meta dorado la tomó con la mano fuera de su zona, mas el colegiado no sancionó. San Luis no decayó en los ánimos, por lo que continuaron jugando su partido muy ordenados en todas las líneas. Los minutos previos al descanso fueron de los rojiblancos, que se asentaron mejor que la visita, arrinconada en su campo. Fernando Madrigal dio el primer aviso de peligro al 41, solo que Servio le ganó el duelo y atajó el derechazo. Juan Castro empalmó la segunda advertencia, que pasó apenas por encima. Después Córdoba se negó a ser el héroe y sacó un cachetinazo chorreado, que todo su equipo pagó al contado instantes después, cuando se les agotó la buena suerte. La pesadilla empezó con Carlos Rodríguez, que atajó muy bien el fogonazo de Rivera. Luego Julito Nava se topó con el rebote y la incrustó en el marco, pero hubo bandera levantada y la diana no fue al tanteador. Quien sí se presentó en el estadio sanluisino fue el descuento, que arribó en los límites del agregado. Nico Ibáñez empató a 2 tiempos tras la diagonal al área, batiendo a su compatriota guardameta, que no paró de reclamar posesión indebida del ex Gimnasia y Esgrima. Los quejidos del cancerbero provocaron la interrupción prolongada de las acciones y el encuentro se reanudó solo para pausarlo otra vez e ir a descansar. Las escuadras regresaron al campo y Enrique López embarró el balón en la cara de Escobosa. Luego se volvieron a encontrar y el surgido en Santos perdió el duelo con el español, que salió jugando. Al 56 el portero aurinegro despejó en zona baja. La dividida fue para Edson, que se revolvió con su compañero.
pero filtró para Escobosa y este sacó un disparo violento. La pelota se estrelló en el poste para que Rivera, quien siguió la jugada todo el tiempo, se viera recompensado con el rebote, mandándola al fondo para el 3-1 global, lo que parecía encaminar el título hacia las vitrinas sinaloenses y también para su director técnico, que se saboreaba con el que podría ser el primer trofeo en su rarísima trayectoria en los banquillos. No obstante, el gol fue una migaja de felicidad, un sueño dentro de una pesadilla que estaba por llegar a su punto más cruel y macabro, donde el jolgorio se convertiría en funeral. Atlético de San Luis necesitaba por lo menos 2 goles para empatar la serie y obligar el alargue, o en su defecto 3 dianas para coronarse durante el reglamentario. La hazaña se veía difícil, casi imposible, pero en el fútbol todo puede pasar. Poncho Sosa decidió mover a sus barcos, metiendo a los argentinos Leandro Torres y Marcos Astina. Entonces Escobosa la perdió cuando más pudo hacer peligro y se vino a la contra. Era el minuto 65. Astina, Ibáñez y Madrigal le encontraron la comunión perfecta. Y luego de la triangulación, el dorsal 26 sacó el centro como pudo. Lamentablemente para los intereses del gran pez, Diego Barbosa, en su afán por rechazar la redonda, la metió en propia puerta, estableciendo el 2-2 que dio vida a los colchoneros mexicanos. El Diego ya sentía pasos en la azotea y se lo externó a su acompañante. En el campo, Vinicio Angulo tiró por la borda el buen pase de Julito. Y ya con mucho pesar, Maradona observó a González igualar el global, rematando con la testa el servicio de Catalán a 14 del final. Los incondicionales potosinos, que minutos atrás estaban devastados, ahora saltaban de alegría, demostrando que el fútbol es de momentos y su equipo vivía el suyo. Edgar Ulises Rangel miró su reloj y terminó el reglamentario para permitir los tiempos extra, empezando con un disparo desviado que por poco se cuela en la portería de Servio. Jorge Sánchez se vio con tiempo y espacio, por lo que disparó de lejos, sin mucho tino. Los primeros minutos del primer tiempo adicional se llenaron de interrupciones con faltas por aquí, por allá y uno que otro cambio, hasta que al 103 Dorados la perdió en medio campo. San Luis se desdobló de inmediato y Diego Pineda le puso un bombón al espacio a Torres. Con el balón botando, el sudamericano desarmó al loco, que nada pudo hacer para evitar el gol que les arrebató la gloria. Acabaron los primeros 15 minutos de añadido, al igual que las risas en el palco de Maradona, y para los segundos 15 los equipos ya no se hicieron daño, más allá de los moquetazos, entre tanto juego sucio. Dorados lo intentó con muchos balonazos largos, pero la suerte ya no jugó más de su lado, mientras que San Luis consumía tiempo siempre que la ocasión se lo permitía. El Atlético incluso pudo hacer el quinto de la noche, sin embargo Ibáñez perdonó. Durante los instantes finales, Gaspar Servio subió a rematar en un tiro de esquina y en el contragolpe por poco oradan la mella desnuda del argentino. Se veía más cerca el tanto de San Luis que el empate de Dorados. Todavía Marcos Astina falló de frente al marco, quién sabe por qué, y sin más arena en el reloj, la escuadra potosina grabó su nombre en el trofeo de campeón. Los rojiblancos demostraron que las deidades ayudan de a montón, pero no ganan campeonatos por sí solas. No obstante, es obligatorio aceptar que el trabajo y la gracia de Maradona le cambió la cara a los Dorados, emanando del fondo de la tabla para meterse a la liguilla. Ahí se quedaron bastante cerca de lograr la hazaña, pero se quedaron en el camino, como un campeón sin corona más de nuestro fútbol. El año que viene, yo me quiero quedar con usted. Esta historia no se acaba aquí. El que piense que no vamos a ver está bien equivocado. No obstante, para el torneo clausura, la mística empresa de Diego Armando Maradona los arrastró hasta una nueva final, en donde buscaban una revancha de película. Pero esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el primer torneo de Maradona al frente de Dorados? ¿Cumplió con las expectativas o quedó a deber? ¿Tú eres de los que piensan que el Diego realmente no fue quien dirigió al equipo? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todo mundo, para que recuerden la vez que Maradona se quedó a nada de consagrarse por segunda ocasión en nuestro país. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, además de activar las notificaciones para que te enteres cada vez que publicamos nuevos episodios de leyendas del fútbol mexicano. Llegó para cambiar el fútbol, y Diego Maradona llegó, y Diego Maradona